Asambleísta Jorge Escala. Presidente, asambleístas, los que confiaron en su momento en la buena voluntad de Alianza País, el veto que hace el presidente de la República, hoy confirma una vez más de que han sido burlados. Fíjense ustedes quiénes han sido burlados: los que confiaron en un proceso democrático de constituir la regionalización o la región en las provincias amazónicas. Hoy ponerle hasta el límite de 20 kilómetros de extensión territorial frustran una legítima aspiración de los pueblos de la Amazonía. Quienes fueron burlados en su momento, para poner un ejemplo, conversaba con el general Paco Moncayo y me decía: eso es imposible de los impuestos, compañero Escala. Y el mismo día que discutíamos y el MPD levantaba su voz de protesta en esta curul, diciendo que le iban a aplicar nuevos tributos a la población, el alcalde Augusto Barrera de Alianza País, con sus concejales, estaban decidiendo darle un garrotazo a la población de Quito, incrementándole los impuestos. Ni bien se aprueba el COTAC, ya Alianza País, y como lo vamos a demostrar en algunos municipios, ya están cobrando tasas sobre tasas y más impuestos a la población. Miren cómo se burla una vez más y se demuestra el doble discurso y la doble moral de Rafael Correa. Claro, ¿quiénes más fueron burlados? El movimiento indígena, pero que se resiste y no claudica en su lucha por defender un Estado plurinacional y la representación plena de sus organizaciones en sus territorios, cuando las circunscripciones territoriales fueron acogidas, y ahora desconocen en la implementación de la CTI los convenios internacionales como el de la OIT número 169 a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas. Miren ustedes, es contradictorio a la Constitución y a los derechos colectivos de los pueblos, comunidades y nacionalidades. Este es el pueblo que ha sido burlado y que de seguro dará respuesta también a este tipo de medidas antipopulares. Se demuestra una vez más, presidente, cuando en el artículo 179 no es cierto, como dice el asambleísta Virgilio Hernández, que consensuó, conversó con las diferentes bancadas. Con el MPD jamás ha conversado y jamás vamos a ponernos de acuerdo con quienes quieren hablar con el pueblo, pero van con un mazo para darle garrote o meterle la mano al bolsillo. Miren ustedes, el artículo 179 decía que se cobraba o se autorizaba a los gobiernos regionales el cobro o la aplicación, decía en el primer debate, ¿verdad? Los impuestos, se incrementarán los impuestos, consumos especiales. Ahora el veto es más fulminante, dice: todos los impuestos podrá cobrar e incrementar cuando se refiere a los consumos especiales. Lo que demuestra, presidente, la profundización de la política neoliberal inspirada en Dajic, y por eso hoy buscan su retorno. Aquí está la demostración. Decíamos hace unos días con los sectores populares: si estuviera vivo Alfaro Simón Bolívar, aquellos que gritan que su espada recorre por América Latina, hace rato de un solo tajo le hubiera cortado la lengua a este charlatán que habla de revolución y impone leyes antipopulares. Pero no solamente le cortaría la lengua al charlatán de Carondelet que habla de revolución, sino también a sus adulones. Porque esto es lo que se expresa en este proyecto de ley, hablando de revolución, y resulta que al pueblo protagonista de la insurgencia, del levantamiento, de la construcción de la patria nueva, le imponen más tributos, presidente.
Vea usted lo que ha publicado entre estos días Augusto Barrera, que dice que el pueblo de Quito quiere la sangre del alcalde. El pueblo rebelde de Quito y con el MPD solidario lo hicimos retroceder en su intento de aplicarle estas políticas neoliberales. Miren cuánto le quieren cobrar a los taxis, $70 por la recaudación anual de la tasa de congestión, $25 a las motos, a los mensajeros, a los que venden comida rápida. Esa no es la oligarquía que anda en dos ruedas, es el pueblo llano que trabaja para sobrevivir. Hasta en esas condiciones a ellos le van a poner más tributos y más impuestos. Por eso el MPD es consecuente con nuestro pueblo, que ya no aguanta más y que le dice que este COTAT tiene camuflado más garrotazo contra el pueblo ecuatoriano. Yo les recuerdo los que ha dado este gobierno. Mire usted, presidente, 3 de septiembre de 2009, $2 se incrementó la gasolina en este gobierno, medida inflacionaria neoliberal. 21 de abril se reunió con los industriales de la leche y le dio un golpe a los pobres, incrementando 10 centavos el litro de leche. Así como se reúne ahora con los de la Cámara de los empresarios para el Código de la Producción, pero no quiere reunirse con el pueblo para construir las leyes. Miren, más tributos, más impuestos, del 8 al 10%, las retenciones en la fuente a los profesionales. Más tributo, más impuesto. En Cuenca, Quito, Rumiñahui, a inicio de este año se elevó el impuesto predial, y en estos últimos días en Riobamba, Ambato, Ibarra, La Tacunga se incrementó el precio también de los impuestos allí, y también impuesto o incremento a los pasajes en alguna de estas provincias, donde los alcaldes son de Alianza País. Por eso es que le piden la revocatoria del mandato a esos alcaldes que no representan los intereses del pueblo al que los eligieron. Miren ustedes, no es cierto entonces, qué manera tan creativa, entre comillas, al puro estilo neoliberal como Dajic. Los enemigos del pueblo hoy están siendo declarados como héroes. Su política hoy está aquí nuevamente cuando ratifique el artículo 581 y 583, que las aceras, los bordillos, el alcantarillado, la obra olvidada, postergada, relegada por los alcaldes y negada a la población, a los barrios pobres, hoy dicen que tendrá que ser financiada en el 100% por parte de la barriada. ¿Eso qué significa? Meterle la mano al bolsillo. Eso es contrarrevolución, eso es conspiración, eso es terrorismo, porque conspiran contra el bienestar de los pobres en el Ecuador. Es un terrorismo económico que tiene planteado en estos momentos el gobierno nacional en este proyecto de ley. Sin embargo, Barrera no tiene ni coraje, ni valentía, ni tiene nada de comparación con relación al pueblo rebelde y digno de Quito, con el pueblo que siempre se levantó contra las alcabalas y todo lo que ha sido la historia de los pueblos. Miren cuánto le debe entre el 2008, presidente, y 2009, entre el 15%, la ley del 15%, el FODECET, le deben a los municipios alrededor de $641.116.000 este gobierno. El gobierno de los que se jactan, que dicen que son revolucionarios, la misma política neoliberal de asfixia a los municipios, más competencias, pocos recursos, saben entonces que no entregan las asignaciones para cubrir las demandas y necesidades, sino que el Estado se desembaraza
para que el pueblo ecuatoriano, el pueblo llano, tenga que cubrir los servicios básicos. ¿Y sabe cuánto este alcalde, Augusto Barrera de Alianza País, no es capaz de levantarle la voz y decirle a Correa, que lo tiene al frente, de decirle que le pague los 47 millones de dólares que le deben entre el 2008 y el 2009? Esta es la realidad. Por eso nuestro partido, presidente, seguirá en la lucha y en el combate popular. Por eso es que hay más de 200.000 nuevas personas que en las plazas y calles del Ecuador han decidido ser parte de la militancia para reinscribir al único instrumento que tenemos los de abajo para seguir peleando en el Ecuador por la patria nueva y el socialismo. Por eso nos ataca Correa, pero por eso tendrá la respuesta organizada de los pueblos del Ecuador y con el MPD a la cabeza, presidente. Muchas gracias.